Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a quienes les interesa la historia y a todos los puntanos que por allí nos siguen. Para nosotros es un espacio nuevo que iniciamos y que denominamos personas y personajes sanmartinianos. Vamos a comenzar hablando esta tarde de una de esas tres figuras puntanas emblemáticas para la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis. eh, y luego vamos a continuar hablando de otros de ellos. Hoy, esta tarde, vamos a hablar del presidente y fundador, don Urbano J. Núñez, Joaquín Núñez. El próximo encuentro será el vicepresidente fundador, nuestro querido poeta Antonio Esteban Agüero. Y vamos a continuar con las figuras sanmartinianas de la asociación que han transitado la asociación y son figuras notables. Y por supuesto vamos a destacar al querido profesor Hugo Furcade, a quien le vamos a rendir homenaje ahora próximamente el 29 de octubre en las novenas jornadas regionales sanmartinianas. Hoy vamos a comenzar, como dije, refiriéndonos a una figura muy particular que fue don Urbano Joaquín Núñez, una persona que no nació en San Luis. Él nació en la localidad de Cabildo, bueno, hoy debe ser una ciudad de Cabildo, en la vecina ciudad de Bahía Blanca, un partido de Bahía Blanca en realidad. Nació un 25 de mayo de 1916, ¿eh? Fíjense ustedes la fecha tan emblemática. Nace un 25 de mayo, una figura tan interesada y tan dedicada al trabajo histórico, y falleció un 26 de enero de 1980 aquí en San Luis. Urbano es una persona que se forma, se educa, transita todo su primer periodo en Buenos Aires, allí en Cabildo. Si bien tenemos algunos datos de su formación escolar, primaria, secundaria, en las escuelas públicas, no tenemos datos ciertos de cuál fue su formación terciaria o universitaria. Lo que sí se va a apreciar en la producción de él es el manejo enorme que tiene de la retórica, de la oratoria, de todo lo que es la filosofía griega, de todo lo que es la historia, y en ese momento de lo que son los métodos históricos. De manera que es interesante esto, ¿no? De que uno, a pesar de que no tiene esos datos que corroboran una determinada escolaridad o formación universitaria, lo va a apreciar en la producción de Urbano. Un hombre que tiene una personalidad rica, multifacética, decía el profesor Furcade, yo digo polifacética porque realmente va a destacarse y va a sobresalir en el campo de las ciencias sociales y de la literatura también, ¿no? Una persona muy particular, con una gama de intereses enormes, y también una dedicación muy puntual y muy particular a cada una de ellas. Urbano se instala en San Luis en el año 1953, se va a quedar a vivir a partir de allí, va a contraer matrimonio con la señora Blanca Nelly Álvarez y tendrá un hijo, un solo hijo varón, ¿no? Que fue Marcelo Joaquín Núñez, que falleció tempranamente, muy joven, transitaba en ese momento el Colegio Militar de la Nación. Un hijo que también se destacaba por el manejo maravilloso que tenía de la literatura, especialmente de la poesía. Nos ha quedado de él alguna poesía muy bella dedicada a San Martín. Aquí en esta foto podemos ver una imagen de allí. Urbano está hablando, dando una conferencia en el aula magna de nuestro querido Colegio Nacional. Decía yo que Urbano nació en Buenos Aires, permanece en Buenos Aires, no sabemos a ciencia cierta cómo fue ese periodo de juvenil. Lo cierto es que él aparece aquí en el año 53, pero antes del año 53 ya él se ha destacado en Buenos Aires por
2 publicaciones, y aquí es donde vamos a ver básicamente las 2 facetas fuertes que tiene Urbano, como historiador y como gran poeta, como gran hombre de las letras, un hombre de un decir muy particular, muy maravilloso. Aquí, en el primer libro que publica Urbano es un poema. Él siempre, por supuesto, muy católico, cristiano, creyente, practicante, Urbano. En este texto, que es un poemario de un amor marinero, dice él, es Estela Maris, ¿no? Estela Maris, en los que realmente se comienza a apreciar esa pasión por la escritura, que la va a plasmar en todas las poesías, solo que después las va a dedicar exclusivamente ese amor al gran capitán, como lo llama él, gran capitán, al general San Martín, a toda la gesta sanmartiniana y puntualmente al pueblo puntano. De este libro, Estela Maris, dedicado por supuesto, el amor marinero, dedicado a la Santísima Madre, ¿no? Bellas todas, y fíjense cómo aquí termina, son más de 150 poemas, ¿no? Dice, mi marinero corazón no tiene más que estos versos de melancolía. Quiera tu gracia recibir mi ofrenda. Estela Maris, capitana mía. Es bello, y así como este pequeñísimo fragmento, es todo el libro dedicado a Estela Maris, la Virgen. Es del año 44. Encontramos un Urbano que ya en ese año comienza a hacer sus publicaciones de absoluto contenido religioso, pero también en el año 50, el fruto de una gran investigación histórica realizada por él, que él denomina el parte de San Lorenzo. El parte de San Lorenzo lo ha publicado en Buenos Aires, como dije, en el año 1950, año del Libertador General San Martín, dice. ¿Y cuál es el valor que tiene este libro? Este texto es fruto de una investigación, decía yo, que él demuestra quién fue el autor del parte de San Lorenzo. Porque muchas veces nos hemos preguntado quién es el autor. Sabemos que el general San Martín tenía su brazo derecho herido. Entonces, ¿quién escribió el parte de San Lorenzo? Bueno, muchas hipótesis se trazaron alrededor de eso. Lo cierto es que él demuestra que fue uno de sus oficiales maravillosos y brillantes que tuvo el general San Martín, el general Mariano Necochea. Ese es el valor que tiene esta primera publicación histórica de 1950, el de demostrar que el verdadero autor del parte es Mariano Necochea, quien la firma, por supuesto, el general San Martín, que como señalé, producto del combate de San Lorenzo, queda con su brazo derecho lastimado, herido. Vamos a la segunda parte. Después, cuando ya se instala en San Luis, a la segunda etapa de él, ¿no es cierto?, ya dedicado completamente a la historia, él va a venir aquí y va a comenzar a trabajar primero como secretario del Archivo Histórico de la provincia y después, desde el año 62 hasta el 80 en que fallece, va a ser el director del Archivo Histórico de la provincia. Allí tenemos una productividad enorme de Urbano, enorme, enorme. Por un lado, las publicaciones históricas de divulgación para público en general, y ya después, cuando crea, vamos a ver, un elemento que se trabaja aún hoy en las escuelas, que son los clubes sanmartinianos, va a producir dípticos, trípticos, ensayos, es decir, una cantidad enorme de material histórico que se distribuía en las escuelas. Vamos a la primera etapa de aquí en San Luis, dedicada a mirar un poco la historia. ¿Cómo trabajaba él la historia? ¿Cuál fue el método? Urbano Núñez trabajó un método heurístico, un método basado en el descubrimiento. Él era una personalidad muy creativa, entonces lo que hacía era, y lo que la caracterizaba, él diría yo,
era su gran pensamiento lateral, es decir, su pensamiento creativo. Este tipo de pensamiento le permitió a él comprender y descubrir cuestiones que tal vez a los otros historiadores le pasaron desapercibido. Trabajó con fuentes primarias, como por ejemplo análisis de documentos escritos, objetos cotidianos, se ocupó de escudriñar en la flora, en la arquitectura de local aquí ya en Cuyo, como fuentes secundarias, libros, artículos de revistas impresas, documentos que expurgó en los archivos parroquiales, provinciales y en el Archivo Histórico Nacional. Si uno pregunta y se pregunta, ¿no es cierto?, cuáles son los aportes o cuáles son a la historia de San Luis, de esta persona tan particular que no era de San Luis. Lo primero a destacar es que en esos primeros trabajos descubrió con entusiasmo cuál fue el destino de la primera imprenta de San Luis. Es muy importante, es del año 53 la publicación, una publicación del Ministerio de Previsión Social y Educación, Dirección de Cultura, ejemplar de distribución gratuita, gobernador de la provincia Víctor Endeiza, ministro de Previsión Social y Educación, doctor Juan Cruz Ponce, director de la Cultura de la provincia, el profesor Pedro Humberto González. Personas maravillosas que dejaron su impronta en toda la cultura provincial, ¿no es cierto? Bueno, allí él lo que va a hacer en relación a la primera imprenta, cuando era gobernador Pablo Lucero, él demuestra que Pablo Lucero adquirió en 1841 la primera imprenta a un comerciante norteamericano y cómo esta imprenta pasó a ser la imprenta móvil que recorrió varios pueblos, ¿no es cierto?, hasta que aparecen ya definitivamente otro tipo de imprentas más moderna, y esta dejó de ser la que transitaba caminos y caminos con el fin de llegar a pueblos que no la tenían, ¿no es cierto? Esta obra, como dije, fue publicación de la Dirección de Cultura de la provincia del año 53. Otro ejemplo, porque cito lo de la imprenta porque esto fue motivo de alguna discusión, ¿no? Sobre todo porque perteneció a la gobernación de Pablo Lucero. 1841, no se olviden la fecha. Otro ejemplo que también integró junto a don Víctor Sá una revisión del pasado, y allí la primera rectificación que hace es en relación al legado de Juan W. Gess respecto al verdadero fundador de San Luis. Gess afirmaba que había sido Martín García Óñez de Loyola. Núñez demuestra que fue don Luis Jofré quien descubre San Luis, llamándola San Luis de Loyola, Nueva Medina de Río Seco. De igual manera sostendrá que durante la llamada época de Rosa, dos gobernadores federales, el coronel Gregorio Calderón y el general Pablo Lucero, se destacan por su gobierno en favor del pueblo puntano. A ambos gobernantes, Juan Gess los había tratado negativamente o peyorativamente desde su postura política, tal vez más cercana al unitarismo, en tanto que los gobernantes que señalé eran más vales de color rojo punzó. Otra vez entra Núñez en contradicción con Gess al demostrar que cuando el gobernador Calderón crea el escudo de San Luis y lo ofrece a Rosas por haber enviado tropas a San Luis desde Buenos Aires para poner orden, Gess sostiene que lo había pintado de color rojo, una manera de mostrarle, ¿no es cierto?, a Rosas de que él era federal. Bueno, Núñez escudriña y se dedica a descubrir en el Archivo Histórico Nacional que no era así, que no fue de color rojo, porque encuentra los papeles originales allí obrantes en el Archivo Histórico Nacional y demuestra que la presentación se hizo con la tinta negra como correspondía imprimirse en los papeles oficiales que allí tenemos, ¿no es cierto? También en 1953 publica Historia del Señor de Renca,
basándose en fuentes primarias y secundarias, dará a conocer quién fue el verdadero autor de la imagen del Cristo venerado, de cómo nace en el Valle del Limache los primeros fragmentos y astillas de las cuales se hace una copia del Señor de Renca puntano. Esto también es importante porque por allí no sabemos cuál es el origen de nuestro Señor de Renca, y bueno, sabemos que pertenece al Valle del Limache y allí están entonces esos fragmentos y esas astillas que así lo atestiguan. La otra aporte, la otra cuestión importante que va a dejarnos Núñez se refiere a este pueblo especialmente para aclarar el verdadero nombre, es decir, el pueblo de Renca, ¿no es cierto? Estoy hablando de la historia del señor de Renca, por eso digo a este pueblo, al verdadero nombre del tercer granadero de Renca. ¿Cuál fue el nombre del granadero que muere en San Lorenzo? En este caso, ahí se produce una confusión con Franco, porque cuando se hace la primera transcripción de quienes habían muerto en el combate de San Lorenzo, bueno, el primer problema es allí cuando los sacerdotes del convento confeccionan la lista de los fallecidos y la envían a la imprenta de Niños Expósitos a Buenos Aires, y allí entonces va el nombre de Gregorio Fredes. Luego en la imprenta le van a poner Franco, y entonces yo recuerdo siendo niño, ¿no? Cuando teníamos que estudiar los tres granaderos de Renca, el combate de San Lorenzo, los tres que mueren. Bueno, entonces nos decían eran tres, pero resulta que nos encontrábamos que eran cuatro, porque no sabíamos, era José Gregorio Franco y José Gregorio Fredes. Entonces, ¿cómo era la cosa allí? Canario Luna, bueno, y acá, entonces, ¿cómo nos queda esto? Él descubre, buscando y tratando de deletrear esos papeles que están en la parroquia de Renca, que el verdadero nombre de ese tercer granadero renqueño era José Gregorio Franco por el padre y Fredes por su mamá. Por tanto, el tercer granadero se llamó José Gregorio Franco Fredes. La otra importante aporte de Núñez tiene que ver con, de alguna manera, un apoyo que hace la Academia Nacional de Historia y le encomienda realizar un trabajo muy enorme, que es la transcripción completa de todas las actas de San Luis, desde el año 1700 en adelante. Esta obra se publicó en 1982 y bueno, por cierto, Urbano no la alcanzó a ver, no alcanzó a ver el fruto de su trabajo, diría, él fallece en el 80, no nos olvidemos, de manera que esta obra no la alcanzó a ver. Y finalmente voy a mencionar respecto a sus publicaciones, que desde la asociación, yo decía recién, la cantidad enorme de obras que él encontramos en la asociación. Esta mañana estaba allí en la biblioteca justamente y la mixtura y la variedad de obras, pequeñas obras, pequeños aportes para las escuelas es enorme. Es una cosa de encontrar y no terminar de completar ese anaquel, ¿no? La interdependencia de las obras, Pringles, San Martín, los granaderos puntanos. Bueno, él comienza haciendo una publicación muy destacada, que es esta, ¿no es cierto?, que pertenece a la producción, colección Historia de nuestras provincias, de la editorial Plus Ultra, que es una enorme obra, que va a tomar la historia de San Luis desde el descubrimiento y conquista hasta 1930. Es una obra que para mí, yo la juzgo como la historia de San Luis más completa, porque realmente desde el descubrimiento y la conquista, focalizándose siempre allí en esa historia hasta 1930, pero mirando el pueblo, las instituciones, haciendo mucho hincapié en la población puntana, ¿no? Bueno, y por supuesto una obra póstuma de Urbano, San Luis y su historia, que fue publicada por el gobierno de la provincia, perteneció a la colección Bicentenario,
que es esta, una serie de estudios, conferencias, textos breves, y fue publicada como marco por el Superior Gobierno de la provincia de San Luis en el 2010. Esta publicación la hace su esposa, Blanca Nelly Álvarez, y antes hemos tenido también la primera parte, como dice el profesor Furcade, de la historia de San Luis, donde fue fruto de Núñez y Vaca, ¿no? Después ya encontramos solamente a Núñez. De modo tal que en relación a los aportes que hace Núñez, son enormes a la historia de San Luis. Aquí lo tenemos en uno de los aspectos más destacados de las conferencias y de esa manera, de ese estilo que tenía de decir la historia, de contar, de narrar la historia de una manera tan particular que él hablaba con el corazón. Urbano siempre terminaba hablando casi al borde de las lágrimas. Eso es una forma muy propia de quien maneja mucho la retórica, porque, bueno, hay que poder llegar al corazón de quien escucha las cosas, lo que uno está hablando, ¿no? Y él llegaba no solamente con las palabras bellísimas, el manejo literario que tenía de las palabras y cómo contar la historia, sino también con esa manera tan visceral, tan emotiva, que uno se comprendía y entendía que realmente lo decía desde el corazón, desde ese anhelo profundo, digo yo siempre, de querer ser puntano. Aquí lo tenemos, como vemos, de nuevo, allí también, en una de las aulas del Colegio Nacional, ¿no es cierto? Siempre allí hablando muy particularmente, ¿no? Con ese estilo que acabo de señalar. Y ahora, de su renglón y de su... aquí están los dos libros grandes de Urbano. El primero que mencioné, Historia de San Luis, de la editorial Plus Ultra, que yo decía que para mí es una de las historias más completas de San Luis, tiene 618 páginas, ¿no? Realmente es un libro enorme. Y luego el otro, la colección del Bicentenario. Bueno, y otras publicaciones sobre historia, como dije, de esta primera parte en San Luis, el parte 50, de San Lorenzo de 1950, San Luis y los Granaderos, 1963. Es una bellísima obra en la que él narra algo que nosotros vamos a conmemorar mañana, 13 de septiembre. Vamos a conmemorar la llegada de los 111 primeros criollos al cuartel de la Ranchería en Retiro, para conformar la primera agrupación de granaderos que será quien parta a San Lorenzo. De allí que van a morir los 3 granaderos de Renca y el otro gran puntano, el otro Juan Bautista. Uno es Juan Bautista Cabral y el otro es Juan Bautista Baigorria, quien va a salvar al general, sacarlo de allí, de esa posición en que el caballo lo había aprisionado. Mañana haremos esa guardia bajo las estrellas, entonces, en homenaje a estos granaderos tan maravillosos y que Urbano los describe de una forma extraordinaria y cuenta, ¿no es cierto?, que son jóvenes que bajan de los pagos de la calandria y de los molles aromados, donde el agua rumorosa, niña de cristal y melodía, despierta por larcas antiguas las profundas voces del terruño. Están ahí, tallados a filo de viento y a punta de estrellas altas, luminosos de fe, mansos de coraje, humildes en la gloria que les sube por la sangre para tornarlos símbolos de argentinidad. Y al lento andar de las mulas, son las tierra misma, esta tierra heroica de San Luis que se viste de azul y blanco por los siglos de los siglos. De pie hay que decir sus nombres, porque también en esa hora el gran capitán a esta hora ha de estar pasándole revista en la gloria, ¿no? Y están los nombres de los 111 y lo va a firmar el general San Martín, que él ha recibido esas reclutas allí en Buenos Aires, sin que haya desertado ninguno.
tenemos un aporte extraordinario que en la asociación nosotros la usamos pero cotidianamente, que es el calendario sanmartiniano puntano. Tuvo dos ediciones, una primera en el año 65 y la otra en el año 79, pero también, gracias a Dios, forma parte de esa colección bicentenario del gobierno de la provincia, y entonces allí tenemos una mirada y una visión más actualizada de lo que es ese valioso cronograma de actividades y de febriles actividades del pueblo puntano, de los cabildantes, de nuestros granaderos, de las batallas y de los combates que libraron en todos los puntos del escenario latinoamericano, ¿no es cierto? Allí están en el calendario sanmartiniano puntano, por tanto no figuran en los calendarios nacionales. Juan Pascual Pringles, algunas notas familiares, en el año 67, le dedica mucho tiempo a Pringles. Fíjense ustedes, aquí algunas notas familiares. Bueno, la historia de San Luis que mencioné, 2 tomos, una con vaca, Recuerdos Belgranianos es esta obra que está aquí, es bella, muy bella obra, también impresa en el año 1970, es una bella obra, escrita por Urbano Núñez, publicada también por la Asociación Cultural Sanmartiniana. Tenemos también Itinerario de Pringles, de nuevo, La Espada Rota, también dedicada a Pringles, a cuando él muere, cae y se rompe esa espada. San Martín visto desde San Luis, en el año 78, bella pieza literaria. Historia de San Luis, segunda edición, la que mencioné, de Plus Ultra. Otras publicaciones después de su fallecimiento son Sarmiento, historiador de San Martín. Esto es muy importante porque nosotros a veces no comprendemos y tampoco imaginamos el nexo enorme que hubo entre Sarmiento y San Martín. En verdad, ese nexo viene desde el padre de Sarmiento, ¿no? El papá de Sarmiento ya había servido en las filas del ejército sanmartiniano, por supuesto, perteneciente al grupo de sanjuaninos, ¿no es cierto? Se encontró con San Martín, estuvo con el gran capitán San Martín, y bueno, después su hijo, Domingo Faustino, lo va a encontrar ya en el exilio, y también va a ser Sarmiento, uno de los artífices, quien han logrado la repatriación de los restos del padre de la patria. Capdevila, el sanmartiniano, figuras sanmartinianas, todas estas publicaciones están aquí enormes, ¿no? Don Gabriel Pringles en la vida de su tiempo, la infancia de San Martín, de lo novelesco a la historia. Bueno, y tenemos cientos, algunas manifestaciones culturales de San Luis en el antaño, de cronistas y viajeros, esto es del año 63. Tenemos la Municipalidad de San Luis del año 68, rosarinos y puntanos en el combate de San Lorenzo del año 70, también del año 70 San Martín, soldado de la Concordia, del 73 la obra del padre Laciar en San Luis, como decía, Itinerario de Pringles, bueno, San Martín visto desde San Luis, presentado en el Congreso Argentino de Ciencias de la Educación del año 78, y tenemos la colección de algunas cuestiones que se refieren estrictamente a poesías del año 74, de ellas voy a leer algo enseguida. Pero fíjense ustedes la variedad, lo variopinto. San Luis en la Revolución de Mayo, El Chorrillero es una copla del año 93, La Infancia de San Martín, Mujeres de San Luis del año 83, ¿no? Es decir, la variedad, lo que decía hace rato, de obras es maravillosa, es realmente extensa, muy prolífica, muy ilustrativa de esa personalidad polifacética que yo decía. Cuando la Asociación Sanmartiniana de San Luis cumplió 20 años, ahora estamos transitando los 67, imagínense ustedes, cuando la entidad cumplió los 20 años, decía el otro gran presidente sanmartiniano que tuvimos, y que vamos a hablar de él próximamente, el profesor Hugo Furcade, dice que en ese momento era un invitado especial de Urbano Núñez, decía. Núñez
se ha identificado tanto con la asociación que difícilmente podría concebírsela sin él. Le ha dado todo su ser, toda su inteligencia, su pensamiento, su rectitud moral, sus sueños, su familia, sus fatigas, su poesía, la historia de su existencia y la historia de un pueblo que hizo rotundamente suyo. Qué palabras tan justas, tan certeras las del profesor Fourcade para definir a este personaje tan particular que fue don Urbano Núñez. Vamos a ver ahora esto justamente que marca Fourcade, la gestión como presidente sanmartiniano que va desde la creación, el 13 de junio de 1959, y año tras año fue reelecto. Se desempeñó siempre con solvencia, con carácter, con inteligencia, produciendo enorme cantidad de material. Aquí como lo vemos, herramientas que yo las califico de herramientas didácticas, materiales históricos y didácticos, y luego él también hace su intervención en el espacio público. Siempre tuvo una gran colaboradora, como ustedes pueden apreciar aquí en la filmina, que fue su esposa, Nelly Álvarez de Núñez, que fue el alma mater de la asociación, aún después de haber fallecido Urbano. Desde la entidad va a crear en el año 1960 una herramienta didáctica poderosísima, extraordinaria, que son los clubes escolares sanmartinianos para niños del nivel primario. En este momento, gracias a Dios, hemos logrado que algunas escuelas hayan ya creado los clubes escolares en el nivel inicial y en el nivel secundario. Es un logro que lo sentimos realmente con el corazón, porque a los niños y a los jóvenes está destinada nuestra acción. Va a crear también otra cuestión valiosísima, que es la máxima distinción sanmartiniana que otorgamos ahora actualmente. Es una réplica del escudo de Chancay, pero antes, fíjense lo que dicen aquí en la filmina, qué función tenían los clubes, cuáles fueron los primeros tres, ¿no es cierto? El Libertador, el Club Yatasto, el Club Chancay en la Escuela La Rioja. Bueno, por supuesto, la función de los clubes. Aquí lo tenemos a Urbano en un acto público, en una plaza pública, haciendo una ofrenda floral con uno de los chiquitos, y luego tenemos allí en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, allí entregándole a uno de los alumnos una distinción, ¿no es cierto? Alumnos del nivel primario, distinción que pertenecía, por tanto, al club escolar de la escuela. Y lo que decía recién, creó la máxima distinción sanmartiniana que aún hoy la otorgamos, que es una réplica del escudo de Chancay, que San Martín le entregó a Pringles en la jornada de pescadores. Esta creación es para adultos y para niños del nivel primario, secundario e inicial actualmente. Él la inicia, por supuesto, en las escuelas de nivel primario. Los clubes escolares fueron pero de alguna manera avalados por el superior gobierno de la provincia en el año 68, como una iniciativa que se debía crear en todas las escuelas de la provincia, cuestión que sí tuvimos en su momento muchos. Después, cuando esas grandes maestras y maestros normales, nacionales, fueron ya emprendiendo otro camino, el camino de la partida final, bueno, esos clubes escolares, lamentablemente, sobre todo en las escuelas del interior, no han continuado. Actualmente nos quedan, creo que 2, y probablemente ya está creado el tercer club escolar, que es en una escuela de Quines, en el Instituto San José de Quines. Bueno, este escudo de Chancay que contiene, como lo acabamos de ver, es un escudo en un paño celeste con letras blancas que dice Gloria a los vencidos en Chancay, que es eso, una réplica de la que San Martín le otorgó a Juan Pascual Pringles en la jornada de pescadores. ¿Los reprendió? Sí, los reprendió, claro que los reprendió, porque había cometido una imprudencia. Él le dijo no entrar en combate ni hacer ninguna acción bélica. Pringles no le hizo caso y fue al encuentro
bueno, de alguna manera tampoco le quedaba otra alternativa. Lo encuentran los españoles en la playa de pescadores. Él no tiene alternativas para poder escapar de esa encerrona que le producen los realistas y no le queda más que combatir. Cuando ya se ve perdido, bueno, dice, yo antes de entregar el honor del ejército, prefiero entregar mi bandera al mar y no entregar el honor del regimiento. Eso es lo que dice allí el general Espejo cuando transcribe ese encuentro entre Pringles y los máximos jefes realistas. Pringles estaba preso, por supuesto, en una prisión terrible, pero lo mandan a llamar porque dice, ¿qué le pasa a este hombre? Qué curioso es este hombre que le estamos ofreciendo que se rindiera y que le vamos a respetar la vida, pero aún así él insiste en morir, ¿no es cierto? Entonces lo van a hacer prisionero y después allí los oficiales y los jefes dicen, vamos a hablar con este hombre que es tan curioso, que pertenece al regimiento del gran general San Martín, ¿no? Muy respetado y temido por los españoles, no nos olvidemos. Era muy temido el padre de la patria. Después de Maipú, después de la jornada de Maipú, después de la enorme también gesta por el Pacífico, va a ser más que temido por los realistas. Bueno, aquí tenemos imágenes de entre las personalidades que los adultos que los recibieron a este escudo de Chancay. Siempre se fueron presentados, pueden presentarlo otras instituciones, a qué personalidades se les entrega el escudo de Chancay. El Consejo Directivo analiza y va a poder comparar entre los nombres que se presentan con los datos de vida que tiene cada uno, qué es lo que ha hecho y si realmente esa persona merece o no el escudo de Chancay. Aquí he puesto ejemplos que pertenecen a las más diversas campos del saber. Lo tenemos aquí a la maestra, una maestra normal, nacional, maravillosa, en la que la señora Elisa Bragañolo de Videla, cuya hija acaba de fallecer el 31 de agosto, una militante de los derechos humanos extraordinaria de aquí de San Luis, una mujer, bueno, como su madre, ¿no? Íntegra, dedicada también a la docencia inclusive, siendo ella contadora, ¿no? Atendía a los alumnos que los requerían gratuitamente en su domicilio casi hasta sus últimos días. Lilian era un ser extraordinario, como su madre. Bueno, la señora Elisa creó en su casa la primera biblioteca pública de San Luis, ¿no? Y allí la tenía Lilian, en la casa de allí debe estar todavía esa biblioteca maravillosa en la que uno encontraba muchos incunables, ¿no? Acá tengo un personaje muy importante para la cultura de San Luis, Felipe Pedro Anelo, la librería Anelo. ¿Quién no la recuerda ahora, le añora a esa librería que funcionaba en las calles Belgrano y Colón? Allí en la esquina donde ahora hay otra librería, bueno, allí estaba nuestro querido amigo Felipe, Felipe Pedro, que cuando éramos estudiantes universitarios necesitábamos un libro, íbamos a buscarlo y él nos decía, llévalo, firmame la boleta y lo pagás el mes que viene. Después iban nuestros padres y pagaban el texto, ¿no es cierto? Pero él nos daba los libros que necesitábamos sin tener un solo peso. Ese era Pedro, ¿no? Ese era Felipe Anelo. Además, una de las personas que también con lo que tenía, creó una imprenta y publicaba y hacía las publicaciones sanmartinianas. Al lado de él he colocado a un gran y un enorme artista y escultor que se radicó en Merlo, un gran artista de la madera, del algarrobo, del quebracho, un hombre extraordinario, bellísimo, honestísimo, humilde, y era un gran artista. Las obras de él pueden verse en casonas, en los grandes hoteles de Buenos Aires y del exterior. En la entrada, en el ingreso de los grandes hoteles vamos a encontrar también estas obras enormes de Juan Carlos Ortega. A él me estoy refiriendo, el gran escultor de Merlo. Por supuesto que también lo encontramos en algunas instituciones educativas, a las obras de
de Ortega, ¿no? Y finalmente allí menciono a una figura destacadísima en el plano internacional, en lo que es la Cancillería argentina, en lo que es la diplomacia argentina, que fue el doctor Leandro Despuy. Leandro Despuy realmente fue una persona valiosísima en épocas de Centroamérica, en épocas calientes de Centroamérica, personas que tenían el arte de la palabra para poder disuadir y guerras, ¿no? Un hombre enorme, Leandro Despuy, un gran orgullo para los puntanos. Bueno, aquí tenemos una hoja del diario La Opinión del año 76, que da testimonio de cómo se entregaban antes los escudos de Chancay, que es lo que estoy mencionando. Y aquí sí vuelvo a las dos figuras que acabo de destacar, que era el doctor Despuy en la diplomacia argentina y a la señorita, a la maestra Elisa Bragañolo de Videla. Destaco ahora los materiales históricos y didácticos que yo decía hace rato, sean formas de dípticos, de trípticos, ensayos, ponencias, artículos, cartillas y boletines. Esta pequeña biblioteca ambulante, se llamaba las bibliotecas amigables, allí se colocaban todos estos escritos de Urbano y se llevaban a los clubes escolares, de modo de que durante el año no le faltaba ningún material a esas escuelas, a esos clubes, para que tuvieran actualizado el material histórico y pudieran trabajar entonces las maestras. Y aquí tenemos, como yo decía, él también tuvo su papel en el espacio público de la ciudad, porque él fue el gestor del traslado de los restos de Pringles a la iglesia catedral en el año 1968. Desde entonces, la tumba del coronel Pringles, que estaba en el cementerio San José, pasó a ser monumento al soldado puntano desconocido, en donde actualmente reposan los restos del coronel Juan Pascual Pringles en la iglesia catedral nuestra. Están aquí, ¿no es cierto?, en este sepulcro histórico, que se puede apreciar allí, que es el lugar donde debe estar el héroe. Pienso en Mendoza, en esta ceremonia preciosa que viví hace poquitos días, hace pocas horas diría, cuando fui a traer la bellísima imagen que tengo aquí al lado mío, la imagen de la Virgen Generala, la Virgen del Carmen de Cuyo, la Santa Madre de la Libertad, dijo el Monseñor. Y se va al lugar para el que vino destinada, la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis. Bueno, y las otras intervenciones en el espacio público de Urbano tienen que ver, por ejemplo, con lo que se conoció como Mercado Central de la ciudad, que en el año 1967 fue demolido, y en el año 70, todo ese tiempo previo, Urbano Núñez comienza a realizar gestiones ante las distintas autoridades para que entonces se creara un paseo y que a ese paseo se le denominara con el nombre de General José de San Martín. Paseo del Padre, no menor el dato. Paseo del Padre General José de San Martín. Así lo certificaba la placa que se había colocado en el año 1970, y con el tiempo y los nuevos proyectos todo esto desapareció y por lo tanto el Paseo del Padre se llamó así posteriormente, Paseo del Padre, y se perdió el nombre de Paseo del Padre General José de San Martín. Destacando la excepcional habilidad de comunicación, que era lo que yo marcaba y remarcaba hace rato, lo analizo desde dos categorías de análisis pertenecientes a la teoría del pensamiento latinoamericano, la función de apoyo y la historicidad. Como poeta, la habilidad de comunicación única. Comencé hablando de ello desde el comienzo, ¿no es cierto?, destacando, porque realmente era un placer como niño de escuela primaria escuchar a ese orador tan maravilloso en la Plaza Pringles, en la Plaza Independencia, hablar de San Martín, hablar de Pringles, o referirse a los poetas, a los héroes, con esa poesía tan maravillosa que tenía él. Por ejemplo, en este poema, Si yo fuera puntano, cómo construye su propia subjetividad en este poema. Él admira al puntano por su lealtad, su humildad, valor y honorabilidad. Dice él, tal cual,
Si yo fuera puntano, cantaría este cielo, este sol, estas mujeres y este embrujo de menta y serranía que me enamora en los amaneceres. Por senderos quebrados por las calles de la ciudad que sueña entre campanas, yo diría el encanto de los valles y el lozano frescor de sus mañanas. Bueno, salto, por supuesto, y diría mi arrobo, mi embeleso frente a este cielo azul como ninguno, este cielo que torna flor mi rezo y la esperanza que en mi pecho acuno. Cuántos versos quisiera para darte, oh San Luis de la Punta, manso puerto, y un corazón de rosas para amarte y para a ti volver después de muerto. Si yo fuera puntano, si tuviera voz de Usillo, de Urpila, de Coyullo, cómo te cantaría, San Luis, y te dijera esta alegría de sentirme tuyo, ¿no? Cómo se compara, fíjense las figuras que usa el usillo, es decir, esa flor tan nimia, tan bellísima, que aroma todos los cerros en los atardeceres, con ese perfume tan extraordinario, semejante al jazmín, pero que tiene más poder que el jazmín, ¿no? Fíjense cómo va buscando figuras maravillosas, la urpila, ¿no? Qué más sencillo, qué más simple, pero a la vez qué belleza y cuánta maravilla. De Coyullo, igual, igual. Anhela ser un habitante natural, originario, dueño de los pájaros, de las flores. ¿Eh? Luego suplica, sangra para querer ser como uno de esos muchachos que acompañaron al general en una de esas bellísimas poesías que él tenía, que él llamaba Gran Capitán, para cerrar ese verso tan bello, hermoso, dice: Gran Capitán, enséñame a sembrar como sembrabas, encendidas de fe la voz y el alma, tuya será la espiga, el canto nuevo, y también tuya mi oración pequeña que alguna vez con llanto se ilumina. Ahora, fíjense, él aquí cómo quiere y cómo va a identificarse en esas categorías absolutas de Dios, la patria, ¿m? En la oda a las mujeres de mi tierra, porque él a este pueblo lo siente como suyo, dice: oda a las mujeres de mi tierra. Yo las veo venir desde el suburbio, gorriones al fulgor de la mañana, con el racimo oscuro de los hijos pegados a su silencio y su constancia. Yo las veo llegar madrugadoras, atravesando la dormida plaza para encender en las altivas puertas una tímida estrella de esperanza. Tienen sus rostros un perfil antiguo de jarilla, de arena y de plegaria, y un dolor de quebracho bajo el viento que no sabe de flor ni de calandrias. En las ropas oscuras traen humo de soledad, de olvido y de nostalgia, y es la ceniza de los desengaños la que el rebozo inútilmente guarda. ¿Qué vienen a buscar desde ese río de basurales y de noches largas? ¿Qué es lo que piden con los ojos tristes, con esos ojos que no tienen lágrimas? Yo las veo esperar, como esperaron junto al maíz la bendición del agua. Yo las contemplo convertirse en rocas cuando solo cosechan un mañana. Y estas son las mujeres de mi pueblo, las que dan hijos a la tierra parda, las que florecen silenciosamente para que nunca muera la esperanza. Yo las veo venir desde el suburbio, con sus niños prendidos a las faldas. Yo las veo llegar y al fin comprendo dónde está Dios y dónde está la patria, ¿no? Bellísima también el responso para un poeta, para su gran y entrañable amigo, Antonio Esteban Agüero.
Solo una palabra diré, al fin, después de tanto desangrarte cantando, te has quedado sin voz en la garganta, sin el asombro en tu mirar de niño, sin el fervor de guerra en esos labios que convocaron al río y a la montaña para que vieran a los hombres todos en la minga feliz de los hermanos. Y para cerrar este bellísimo momento de Urbano Poeta, permítanme un fragmento de un díptico que él distribuía en el año 86, como si nada, publicado por su esposa, por supuesto, post-mortem. Decía Urbano, y con cuánta autenticidad. Dice Urbano, no me deis el bronce, no me deis el mármol, ni tampoco el oro, ese ruin gusano que roe los sueños, que nos torna huraños, que nos hunde en cárcel de angustia y de barro. No pido la rosa, ni pretendo lauros por estos desvelos, por estos trabajos, por estas canciones con que me desangra. Quiero solamente que me deis la mano que siembra los divinos granos, libertad, concordia, esperanza y canto, esa que se eleva lo mismo que un pájaro, esa que desciende para levantarnos. No me deis la augusta prosapia del mármol, no me deis el bronce, ni flores ni aplauso, para que las sombras no me duelan tanto. Dadme esa tibieza que me llame hermano. ¿No? Creo que son todos bellos los poemas de Urbano y nos muestran el excepcional manejo de los recursos literarios que tiene, captar el ser puntano como nadie, y también poder volcarlo y expresarlo, no solamente cuando escribía, sino cuando lo decía, ¿no? Extraordinario también su producción como periodista, se desempeñó en diversos diarios de la ciudad, Democracia, El Mensaje del Obispado de San Luis, el Diario de San Luis, Hoja Puntana, en La Opinión y en el diario El Impulso de Villa Mercedes. Se desempeñó, como ustedes ven, en numerosísimas instituciones de aquí, ¿no? También en Cuyo, miembro regional honorario de Cuyo de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, lo veo al final, leo directamente al final, fue miembro correspondiente de la Academia Belgraniana de la República Argentina, conferencias, distinciones, conferencias en muchas, ¿no? En Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, Cuyo siempre, San Luis también, en la Universidad de San Luis lo tuvimos y pudimos disfrutar de él como conferencista. Yo hace rato mencionaba la educación y cómo pronunció una conferencia maravillosa en el Congreso de Ciencias de la Educación en el año 78, referido a San Martín. Fue una pieza literaria bella que presencié. Bueno, y entre las distinciones que recibió fue el escudo de Chancay y el premio Santa Clara de Asís. A modo de conclusiones, diré que Urbano Núñez deleitó y manejó con maestría tanto los discursos de las ciencias sociales como los de la literatura, lo cual se manifestó en sus discursos históricos, periodísticos. Hoy, a 45 años de la partida del historiador, creo que él ha sido clave en la construcción de la historia de San Luis, dueño de una capacidad innata para el análisis de los documentos antiguos, y como dije, utilizando el método de la heurística con un pensamiento lateral y creativo excepcional. Dueño de una personalidad versátil, fue un escritor excepcional, de una brillante retórica y oratoria, que, como dije, supo interpretar como nadie al ser puntano. Para finalizar, aquí hay una cita maravillosa de Urbano, que muestra y que hoy día también la padecemos, ¿no? La indiferencia, el golpear una puerta, el golpear otra y bueno, y no tener nada, ¿no? Pero él dice, jamás, sin embargo, dejamos de comprender que nuestra obra es humilde,
que no fructifica como la soñamos, que está constantemente manchada por el peso de la indiferencia, esa gris hermana del mal y del desarraigo. ¿Nos sirve? Sí, sí, para no dejarnos cegar por la vanidad o por el orgullo, sobre todo en estos tiempos de gritos desorientadores, de molicie jerarquizada o de moral agonizante. Yo creo que Urbano hubiera dicho a 67 años de la obra que él creó, la Asociación Cultural Sanmartiniana, a 67 años de esa institución tan prestigiosa, que tengo el enorme orgullo, el enorme placer, pero también el enorme peso de quienes me precedieron de presidirla hoy día. Creo que Urbano diría, sin duda, con San Pablo, he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Muchísimas gracias.